¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, voy a comenzar este segundo módulo que básicamente gira en torno a este título, que son los géneros ciberperiodísticos. Cuando hablamos acerca de géneros ciberperiodísticos, ya de entrada sabemos que no son lo mismo que los géneros periodísticos. Entonces, en este caso hay un cambio, hay una transición súper importante entre lo que es el periodismo clásico, así le vamos a llamar, y el periodismo digital, en este caso, o periodismo online, como el que estamos tocando en esta materia. Para ya dar inicio, lo primero que tenemos que definir es cuál es el perfil renovado del periodista digital. Y en este caso, pues puntualmente tenemos que verificar estas cosas. Un periodista digital necesariamente tiene que conocer acerca de herramientas de la web 1.0, 2.0 y la 3.0. La pregunta es, ¿ustedes conocen acerca de lo que es la web 1.0, 2.0, 3.0? Bueno, en realidad, básicamente es el tránsito progresivo que ha existido desde el momento en el cual un periodista se asomó a conocer el Internet, ¿cierto? En el caso de la web 1.0, básicamente es aquella etapa en la cual simplemente la información se daba a través de lo que es de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de los buscadores, ¿ya? Actualmente tenemos, por ejemplo, a Google, ¿cierto? Google viene a representar la web 1.0, es decir, en la cual simplemente se buscaba información y no había la posibilidad de que exista alguna retroalimentación, alguna interacción entre este buscador y la persona, o en este caso el periodista. Ya en una segunda instancia, esto va a ir cambiando, ¿cierto? Con la web 2.0 y la web 3.0. Aquí lo que le menciona también es que la característica de un periodista digital está en el hecho de que pasa de ser una persona que hace o redacta contenidos de manera estructurada, de manera clásica, en la cual hay un orden específico. Ahora las noticias, los reportajes, las crónicas, los géneros periodísticos digitales están relacionados con lo que es la parte del manejo de audios, manejo de texto, manejo de tipografías, incluso fotografías, hipervínculos, como habíamos visto, entre otros, ¿cierto? ¿Eso a qué motiva? Motiva el hecho de que el periodista se convierta en un experto en el multimedia. Y bueno, finalmente estamos pasando al tránsito de lo que es ser una persona de pronto que no conoció esta tecnología desde que era niño, a ser una persona que se está adaptando, o en otros casos simplemente que nació, la gente más joven, que nació ya obviamente conociendo esta tecnología y utilizándola. Pero vayamos más allá. ¿Qué se entiende en este versus de la web 1.0, 2.0 y la 3.0? Puntualmente, lo que explica es lo que les citaba, es ese progreso que ha habido desde diferentes facetas. Por ejemplo, aquí cita, el significado es en la web 1.0 dictado, es decir, lineal, unidireccional, a la web 2.0 que es construido socialmente, en la cual ya hay una interacción, y a la web 3.0 en la cual hay un cambio incluso de roles, en el cual el que aprende también puede enseñar. Tal cual se cita en la siguiente parte, en la que se habla, por ejemplo, ¿no? Cómo los padres ven la escuela como una guardería, es decir, un lugar donde sus hijos aprenden y punto. Ya en la web 2.0 hay una diferencia, ¿cierto? A pesar de que sigue planteándose como un lugar donde hay una formación, ya hay una interacción. Y por supuesto, en la web 3.0, lo que se plantea es un lugar en el que ellos también puedan aprender. ¿Qué quiere decir eso? Ahora se estila a que en el tránsito de la web 3.0, las mismas personas, los papás, los mismos estudiantes, etcétera y demás, también pueden compartir sus conocimientos y volverse en las personas que enseñan. Por lo tanto, el docente pasa a cumplir un rol de facilitador y de moderador también. Entonces, en ese sentido, es que esto va cambiando. Lo mismo acontece en el sector periodístico. Bueno, ahora ustedes me dirán, ¿y cómo es que hay ese cambio? Claro que sí hay.
Les reitero, de la web 1.0, en la cual el periodismo digital básicamente se munía de información a través de los buscadores o de los mensajes de Messenger, se va pasando a lo que es la web 2.0, en la cual ya existen las redes sociales, en las cuales el periodista digital, en este caso, o el medio de comunicación, ya hablando a nivel macro, pues puede compartir conocimientos y a la vez también aprender, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera aprende? A través de la recepción de contenidos que existen en los chats o en los foros en los cuales los seguidores, los followers, dan a conocer su punto de vista. Efectivamente, todavía hay una relación lineal se podría decir hasta cierto punto, porque el periodista como tal o el medio de comunicación da a conocer una información y el receptor de esa información comenta. Pero ¿qué pasa ya cuando estamos en la 3.0? Esa persona que antes comentaba también se vuelve en un polo generador de información. ¿Qué quiere decir? Ahora, aquella persona que tiene la destreza, habilidad para manejar el 3.0 y que conoce sobre el tema mínimo de reportes, despachos, escrituras periodísticas y demás, tranquilamente podría abrir su medio de comunicación digital alternativo a través del cual también comunique, y hasta en el caso de que realmente maneje muy bien esto de lo que es el fenómeno comunicacional en lo que son las redes sociales, pues seguramente va a tener incluso más impacto que muchos otros medios de comunicación que de repente tienen como 5, 6 o 10 o 15 o 30 periodistas. Esa es la versatilidad de la web 3.0 que afecta al periodismo digital. En síntesis, la relación entre la web 3.0 y el periodismo digital que tenemos y que estamos viviendo es el hecho de que el marketing 3.0 de la web 3.0 reconoce al individuo en su esencia, le da vida, le da la posibilidad de que también sea protagonista de la información, de los contenidos que maneja, etcétera. Y lo que hace el periodismo multimedia es aprovechar ese tipo de información también para comunicar. Reitero, el periodista multimedia está capacitado para poder comunicar de diferentes maneras, no solamente de forma escrita, sino también visual, auditiva, de pronto hacer lives, etcétera, entre otros, y poder interactuar en este mundo de la web 3.0, donde es consciente que muchas veces sus seguidores, la gente que le va a escribir, la gente que es su audiencia, en algún momento u otro también se puede volver protagonista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando en la actualidad. Ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que básicamente está dentro del periodismo ciudadano, es decir, que reporta contenidos informativos, entre otros, y estas personas, de alguna manera u otra, hacen de periodistas falsos, de alguna manera, por llamarlo así, pero nos sirven para recabar mayor información y conseguir datos. Por ejemplo, cuando ha habido este tema de lo que es el incendio en el edificio de la Vita Said, ¿quiénes han sido los primeros que han reportado? Han sido las personas vecinas, entonces ni siquiera han sido periodistas, y después recién los periodistas se colgaron de esa información, replicamos esa información, entre otras, ¿cierto? Ahora, la forma de redacción en los medios online es sobre todo un poco diferente a la antigua, ¿no? A la que es la clásica. ¿Por qué? Porque para comenzar debe estar plagada de contenidos cortos y de una estructura gramatical sencilla, donde las palabras complicadas no tienen lugar. Muchas veces pensamos que por hablar difícil, de repente por hablar con conceptos poco claros y demás, podemos llegar a más gente. En realidad, en el caso del periodismo digital no es así. Mientras más simple, más claro, más coloquial eres, incluso más preciso, claro eres al momento de hablar con la gente, mejor te van a entender los contenidos que vas a comunicar. Otro aspecto importante es el tamaño de la tipografía, que en el caso de los periódicos antiguos, por ejemplo, nosotros vemos que la tipografía era de 9, 10, etcétera, o sea, son tamaños muy pequeños que a veces eran poco legibles, ¿cierto? Porque tenían que entrar bastante información. En el caso del periodismo digital ocurre todo lo contrario, es decir, la gente tiene que ser capaz de poder ver, incluso desde su celular, noticias. Por lo tanto, la tipografía va de 12, va incluso más grandes a veces las letras, ¿cierto? En este caso, y lo más importante es que también se puede hacer esto del zoom, acercamiento, para que las personas puedan ver los contenidos que quieren leer, etcétera. Por supuesto, en este otro punto también está citada lo que es la hipertextualidad,
que es básicamente parte de lo que es la característica de la redacción de medios online, como lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto? En los cuales la persona puede tranquilamente hacer clic en un texto para irse a una noticia que está relacionada y así enriquecer el conocimiento que tiene al respecto. Y finalmente, como otra característica, es el hecho de pasar de una forma discursiva secuencial, y quiere decir esto, de la noticia clásica en la cual había un título, un lead, una nota textual y el complemento, el desarrollo y el remate, digamos, ¿no? A pasar a una serie de apoyos en los cuales no necesariamente tiene que ir solamente texto, puede ir también video apoyado con audio, como veíamos, ¿no?, en los periódicos digitales, por ejemplo, en el caso de La Razón, de página 7, mejor dicho, no página 7, no, El Deber. Aquí vamos a hacer énfasis en algo importante, que es la estructura del periódico digital. Como ustedes bien saben, bueno, para comenzar, esto no es algo que sea cerrado. Deben tomar en cuenta que el desarrollo y el progreso de lo que es el periodismo digital hace cambios vertiginosos día tras día. Por tanto, esta estructura es básicamente una generalizada de la cual parte de los periódicos clásicos que se movieron hasta lo que es el periodismo digital. Es decir, es un concepto general, amplio, que puede ser modificado, sí, de hecho que ha sido modificado ya. Reitero, cito el caso del Deber, ustedes vean el caso del Deber, es diferente, ¿cierto? La composición no es tan similar a la que estamos viendo acá, pero sí tiene puntos de coincidencia. Partamos desde esa lógica, ¿ya? Por lo tanto, no hay una verdad absoluta. Eso es lo que quiero decirles. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es la estructura de un periódico digital, es desde un aspecto general. Primero, tiene que llevar la cabecera necesariamente, porque a través de la cabecera vamos a identificar el nombre del periódico digital, el logotipo, la fecha, el número del ejemplar. También en este caso irían los logotipos de las redes sociales en las cuales están presentes, entre otras, ¿cierto? Después viene friso, el friso, que es básicamente un sumario de las noticias destacadas, que está todavía presente y vigente. A eso le vamos a sumar el hecho de que siempre va a existir una noticia principal. Como hemos visto ya en el caso del análisis que hemos realizado en la anterior clase, la mayor parte de los medios, de los periódicos digitales tienen una noticia principal, exceptuando una, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdan que una de periódico de izquierda veíamos que tenían varias noticias. Por eso les decía que de repente en ese caso no era un periódico digital, sino tal vez un blog en todo caso, ¿no? Podría ser llamado así. Luego de eso también hay las noticias relevantes. En los costados no se olviden que siempre está la publicidad, incluso en la parte de arriba, como han podido ver en el caso de los medios que son más poderosos y más grandes, ¿cierto? Entonces hasta acá, por favor, la explicación de lo que es un periódico digital. Vámonos a lo que es los géneros periodísticos online. En los géneros periodísticos online tenemos 4 tipos: informativos, interpretativos, dialógicos y de opinión. La pregunta que voy a hacer y que voy a pedir y voy a consultar al finalizar este vídeo es: ¿ustedes consideran que alguno de estos géneros, de pronto dialógico, de opinión, me adelanto, no existen en los periódicos clásicos, en los medios de comunicación clásicos? ¿Sí o no? Y si fuese no, argumentan, y si fuese sí, también argumentan, ¿ya? Y fuera de eso, vámonos a lo que son los géneros informativos, en los cuales está puntualmente la noticia y la infografía. Vamos a cubrir eso primero. Comencemos por lo que es la noticia. La noticia es la que, bueno, básicamente ha sufrido todavía las limitaciones de tiempo y análisis que también tienen los medios de comunicación clásicos como la radio y la televisión. ¿Esto por qué? Porque la noticia tiene que ser inmediata y tiene que ser una narración de hechos simultáneos. O sea, no puede mutar en ese sentido, ¿ya? Pero hay una gran diferencia. Ahora en el periódico digital, en el periodismo digital, ya las noticias no siguen necesariamente la estructura de la pirámide invertida. ¿Y qué es la pirámide invertida? Básicamente ir de lo de mayor relevancia a lo de menor relevancia, comenzando obviamente por un título llamativo, un lead poderoso, entre otras cosas, ¿cierto? Ahora, en este caso puntual, la noticia puede ser simplemente una acumulación de contenido
de datos noticiosos que no necesariamente van a seguir esa estructura de pirámide invertida. En realidad todos tienen que ser contundentes. Es como golpe, 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 golpe con la misma intensidad y se puede reforzar con imagen, video, audio, entre otros, ¿cierto? Por tanto, chicos, quiero aclarar esto. El lead, el famoso lead de las 5 Ws, ya no tiene tanta fuerza y eso van a evidenciarlo en periódicos grandes, reitero, digitales. Vámonos a la infografía. Ustedes he hecho énfasis en la infografía porque básicamente resume contenidos amplios, como les había dicho, en notas o noticias periodísticas. Entonces es tan importante manejar la infografía. ¿Por qué? Porque va a ayudarles a ustedes a practicar en el tema de resumir contenidos que son difíciles y que si ustedes no los van a entender, menos lo van a entender las personas que les van a oír o les van a escuchar. O mejor dicho, les van a ver, ¿ya? Entonces ahí está el problema en el hecho de no poder desarrollar una buena capacidad de síntesis al momento de resumir contenidos o de sintetizarlos. Este tipo de contenido se ha vuelto muy popular entre quienes buscan comunicar un mensaje complejo de manera sencilla e impactante. Partes de la infografía. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la infografía como tal tiene también una estructura, reitero, desde parámetros generales. Por lo tanto, ustedes al hacer sus infografías, muchos no hicieron esto. Por ejemplo, colocar un título preciso y claro. Colocar textos de apoyo que sean breves, concisos y claros. Que también tengan imágenes y otros elementos, ¿cierto? Pueden ser iconos, como en el caso del ejemplo que tenemos al lado. O gráficos también. Desarrollar los contenidos de una manera ordenada o de una manera lógica, secuencial, que realmente permita a la persona entender lo que se está comunicando. Y finalmente, el manejo de fuentes. Fuentes, en este caso, si ustedes van a citar temas complicados, es decir, ¿no? Proviene de tal persona, declaraciones y demás, o un link, si es que lo están haciendo desde lo que es una fuente digital, o de un libro, etcétera, ¿no? En ese sentido, les animo mucho a que puedan seguir explorando este mundo de la infografía, porque como ustedes ven, ayuda mucho en lo que es la parte del periodismo digital. Vámonos a los géneros interpretativos. La crónica. La crónica es un género narrativo doble, es decir, tiene una parte que es literaria y una parte que es netamente informativa, periodística. Entonces, aquí la pregunta, ¿ustedes creen que la crónica ha cambiado en comparación a lo que es el periodismo clásico, el tradicional? Pues déjenme decirles que sí, pero no tanto. Ahora, la crónica, a diferencia del periodismo clásico, básicamente es muchísimo más creativa, necesita de mayor inspiración, pero a la vez también que sea muy creativa, que se adapte a las narrativas que existen ahora, por ejemplo, en las cuales no necesariamente se comienza con un final cronológico, sino se puede comenzar con el final y dar como antecedente y entrar a la parte central de la noticia, entre otras cosas, mejor dicho, de la crónica. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso al momento de hablar de crónica. Tal como decía Gabriel García Márquez, el célebre periodista y escritor colombiano, la crónica es como un cuento que es también a la vez una verdad, ¿ya? Porque es un cuento de las verdades. Vámonos a lo que es la parte del manejo de la estructura, porque también tiene una estructura la crónica. Para comenzar, debería contar con titular, sí o sí, un sumario alternativo. ¿Qué quiere decir eso? Como un índice en el cual punteas o das a conocer los temas que vas a cubrir en una crónica, en tu crónica. ¿Ya? El inicio, lead, introducción, puede ser cualquiera de esas tres opciones, en los cuales no necesariamente tiene que ser un lead cerrado tampoco. Un cuerpo en el cual vayas desarrollando de manera cronológica, secuencia, o de manera ordenada, o de manera tal vez accidental, pero que tenga una lógica, que la gente pueda entender. Y finalmente está en lo que es el cierre, que vendría a ser un remate. Ahora, no se olviden que la crónica siempre va a tener la característica en la cual el periodista digital, etcétera, que da a conocer esta crónica, está dentro de la noticia. Por lo tanto, él entrevista, él puede hablar, escribir en primera persona, se inmiscuye dentro del asunto, tratando de evitar dar su postura, digamos, en este caso, y para volverse así un género de opinión. Entonces, reitero, esa es la diferencia. Es importante también rescatar que la crónica
tiene varios tipos, no es un solo tipo de crónica. Hay la crónica política, corresponsal, deportiva, negra o de sucesos, en la cual se habla obviamente de temas de muerte, entre otras cosas, la judicial, la de viaje y la social. Entonces, mucho no ha cambiado en ese sentido con relación a la crónica clásica, ¿no? Del periodismo no digital, sino el periodismo clásico. Vámonos a lo que es el reportaje. El reportaje es un género periodístico con una finalidad informativa en el que el periodista narra con palabras o imágenes un acontecimiento de interés popular. ¿Qué quiere decir eso puntualmente? Que también lleva una estructura que es un poco más detallada que una noticia, que también maneja temas en los cuales ya el periodista no está en primera persona, sino en tercera persona, y que es más riguroso. Todavía mantiene esos toques del reportaje clásico, pero siempre, nunca se olviden que hay la variación, que esto también es multimedia. Entonces ahí hay un golpe diferente, ¿no? Y la parte del hipertexto, la parte de la interacción, los hipervínculos, entre otros, ayudan mucho a que esto sea mucho más dinámico todavía. Por tanto, un reportaje en síntesis también tiene sus partes, reitero, de manera general, un título, su subtítulo. También requiere variedad de fuentes, eso es lo más importante. Un reportaje necesita tener variedad de fuentes y, por supuesto, su cierre. A la vez también, el reportaje tiene otros, no es solamente un tipo de reportaje, sino hay varios. Entre ellos está el científico, investigativo, explicativo, de interés humano, autobiográfico, narrativo. Entonces, hay una gama de opciones dentro de lo que es el manejo de reportajes también. Las características. Puntualmente tiene una temática, despierta el interés, se distribuye por un canal y se vale de fuentes calificadas. Es decir, ¿es muchísimo más complejo que una noticia? Sí. ¿Es muchísimo más serio que una crónica? Sí, porque maneja muchos datos y muchas fuentes. Y ya para cerrar mi explicación, quiero hacer una diferencia entre lo que es la crónica y el reportaje, porque muchas veces se los confunde. En el caso de la crónica tiene como característica importante saber escuchar. ¿Qué quiere decir? El periodista tiene que saber escuchar lo que la gente quiere leer. Ya, ese es el detalle en lo que es el periodismo digital. En cambio, en el reportaje, lo que más importa es la abundancia de fuentes. Constatar información, cruzar datos de las fuentes. En el caso de la crónica, no solo es entrevistar, sino acompañar al personaje en su vida cotidiana, es decir, meterse en la historia, entrar en la historia, convivir con los personajes a los cuales vas a entrevistar o el entorno en el que vas a entrar, porque obviamente, como les decía, se va a narrar en primera persona. Y en el caso del reportaje es básicamente el contexto del tema, es decir, verlo desde afuera, conseguir información, munirse de datos generales sobre el tema que se va a abordar para poder hacer la respectiva investigación. En la crónica, el periodista se inmiscuye desde adentro. En el reportaje, el periodista investiga, es decir, cruza información, busca datos, no se mezcla tanto con las fuentes, simplemente le sirve como referencia, como datos que le sirven para armar su contenido. Y bueno, vayamos avanzando. La crónica es más clara que el reportaje. En cambio, el reportaje tiene mayor solidez de información y es más difícil de entender de pronto a veces. La crónica es más concisa, más precisa, más sencilla. En cambio, el reportaje examina el tema meticulosamente, contacta de manera directa con las fuentes y, bueno, obviamente investiga, como les decía, y se llena de muestras que le permiten validar su planteamiento. Todo esto que les estoy explicando es para que el día de mañana ustedes, mañana o cuando ya tengamos la posibilidad de trabajar de manera presencial, ustedes puedan realizar sus reportajes, sus crónicas desde el lado del periodismo digital y vamos a medir también y ver los resultados que tengamos en base a lo que se está avanzando. Hasta aquí es la clase, por favor, me gustaría saber si tienen alguna consulta, duda, inquietud, molestia. Voy a estar atento a todas las consultas que tengan y muchísimas gracias por prestarme atención.